Hola a todos. Es para mí un placer volver a este espacio de Confinados en el Universo en su segundo ciclo y para cerrar en realidad este segundo ciclo de charlas con un tema supremamente interesante y supremamente de actualidad. Evidentemente tal vez no para la actualidad de las noticias, pero por lo menos la actualidad de la física contemporánea. Quisiera en esta oportunidad arrancar también de nuevo agradeciendo a todo el equipo que ha hecho esta segunda temporada, este segundo ciclo posible, también a mis colegas con los cuales hemos discutido a largo aliento estos temas y pues que han permitido también este tipo de espacios para poder hablar, digamos, de temas tan profundos, tan de actualidad como mencioné ahora, tan pertinentes para nuestro entendimiento del universo en este tipo de contextos un poco más generales, ¿cierto? Y no tan técnicos. El tema que vamos a tocar hoy es uno tal vez que puede lindar, digamos, hasta con mitos, digamos. Esta palabrita, esta palabreja que aparece ahí se ha utilizado, digamos, en muchos contextos y hasta en el contexto fílmico, y de hecho voy a arrancar con el contexto fílmico. En la otra charla que hice en este ciclo, pues hablé de una característica fundamental de lo que llamamos la materia, ¿cierto? Las cosas de las que estamos hechos, las cosas con las que podemos hacer otras cosas, valga la redundancia. Y hoy vamos a hablar de una cosa que le antecede el anti, ¿cierto? Hablamos la vez pasada de la masa como una característica de la materia y ahorita vamos a hablar de la antimateria. Y típicamente cuando uno le dicen anti algo es porque se opone a, ¿sí? O por lo menos así lo entiende uno como de forma muy somera, muy rápida. Si uno inclusive habla de héroe, por ejemplo, el antihéroe, ¿cierto? El villano, el que está en oposición a lo que está completamente opuesto a. Entonces, ¿qué es lo completamente opuesto a la materia? Es lo que vamos a tratar de hablar hoy. Ese nombre de antimateria, como van a ver, toca cogerlo con pinzas para poder entender pues efectivamente qué es, dado que si uno toma ese entendimiento directamente de anti y le junta materia, puede llegar a conclusiones erróneas. Por ejemplo, hablando de conclusiones erróneas, esta primera imagen que está en esta diapositiva es una imagen famosa, una imagen fílmica de una película que lleva por título Ángeles y Demonios. Es una película pues supremamente taquillera y todo gira en torno a este aparatico que está ahí. ¿Okay? Ese aparatico, ¿cómo llamarlo? Sería como un depósito, no sé ni cómo llamarlo, un guardadero, ¿cierto?, de antimateria. En términos técnicos, si uno quisiera hacer esto, eso se llamaría una trampa de antimateria. Y una trampa es porque normalmente esas trampas existen, pero no se ven así. Es una trampa es porque uno produce antimateria en alguna parte y esa antimateria va a pasar por el aparato y vamos a tratar de atraparla ahí y guardarla ahí. Entonces esto trata como de hacer una visión fílmica de eso que técnicamente hablando se puede hacer. Entonces la primera imprecisión fílmica, digamos, que puede entenderse como una libertad poética, ¿cierto? Es poner esto de ese tamañito, ¿cierto? Eso es una cosita así como de este tamaño. Y digo así como de este tamaño porque ese aparatico fílmico yo lo tuve en mis manos y ya les cuento la anécdota, es como así de este tamaño. Y pues las trampas, que son trampas magnéticas de antimateria, no son de este tamaño, ¿cierto? Son dispositivos mucho más grandes y que en realidad lo otro es que necesitan muchos otros aparatos para poder funcionar. Entonces es muy complicado ponerlos a funcionar y no tenemos pues por lo menos en este momento una tecnología para poner un aparatico así que capture antimateria. Muy bien, dicho eso, lo otro importante que está ahí en esa imagen es ese puntico luminoso que se ve en toda la mitad,
¿sí? Ese puntico luminoso que parece una bolita, ¿cierto? En la película dicen que eso es una bolita de antimateria. Y si el aparatico es como así, la bolita viene siendo como una canica grande, ¿no? Como las que llamaríamos cuando yo estaba pelado una piponcha, ¿cierto? Entonces llamaríamos una canica de las grandes. Y pues la otra imprecisión que ya no viene siendo una imprecisión tan poética es decir que los humanos en este momento tenemos la capacidad de producir esta cantidad de antimateria, lo cual es absolutamente irreal, pues no somos capaces de, o sea, la energía que necesitaríamos para producir esta cantidad de antimateria sería una cosa descomunal, enorme. Entonces, en realidad no tenemos la capacidad de producir esa capacidad de cantidad, perdón, de antimateria, y tampoco tendríamos las capacidades técnicas para guardarla en un sitio y menos en un lugar tan chiquito y transportarlo como lo llevaron ahí, que eso en realidad ahí donde lo ven era un dispositivo para transportarla. Entonces ahí en la película la cogen, se la llevan hasta el Vaticano y la ponen en el Vaticano como una bomba a punto de detonarse, ya no me acuerdo ni siquiera qué era la amenaza. Pero en todo caso era toda una cuestión terrorista donde la bomba que iba a explotar era una bomba de antimateria. Técnicamente hablando, en nuestros días no se puede construir una bomba de antimateria. La cantidad de antimateria que podemos producir es extremadamente poca como para hacer una bomba y segundo que todo no sería transportable porque no tenemos una trampa antimateria que se pueda transportar. La anécdota que les prometí es que algún día yo estando en el CERN, donde se filmaron algunas escenas de esto y donde se puede producir antimateria, de hecho hay una cosa que se llama el Antimatter Factory, la fábrica o la fábrica de antimateria, es un lugar donde se estudia la antimateria, ¿cierto? Allá se filmaron algunas de estas escenas y algún día en alguna charla, que de hecho fue circunstancial, habían una serie de charlas, yo estaba en una de esas charlas y fue al CERN fue de visita el director de esa película, que es Ron Howard. Y se llevó el aparatico para allá y como era una charla, en ese momento yo era estudiante, una charla para estudiantes, lo llevaron para allá y nos dejaron tomarnos fotos con el aparatico y con la antimateria, etcétera, etcétera. Y bueno, por ahí estará esa foto perdida en algún lugar de Facebook. Y pues entonces, por eso les cuento que sé el tamaño del aparatico ese. Entonces, lo primero es ese gran mito que se creó alrededor de esa película, sobre la capacidad de construir una bomba de antimateria. Si nosotros fuéramos capaces de construir esa bomba de antimateria que se pone ahí en esa película, yo creo que la destrucción que se lograría sería extremadamente, o sea, muchísimo, muchísimo mayor de cualquier cosa que esa película pueda en realidad pintar. Pero bueno, afortunadamente no se puede todavía. Y no creo que se pueda, pues, o sea, solo la cantidad de energía para producir la cantidad de antimateria es realmente una cosa, pues, inconcebible. Muy bien, entonces, empezando con ese mito fílmico, vamos a volver sobre algo que utilicé la vez pasada en la otra charla, y es nuestra tabla de partículas elementales, las partículas más fundamentales que conocemos que componen la materia. Aquí podemos ver todo el compendio de nuestro conocimiento de la naturaleza y podemos ver una serie de partículas diferentes, ¿cierto? Entre las partículas verdecitas se llaman unas partículas que llamamos leptones, las partículas que están ahí en recuadros morados son unas partículas que llamamos quarks. Toda la otra columna que está para allá, que son puros recuadros rojos, son unas partículas que llamamos bosones, y en particular tienen un apellido en este caso que se llaman bosones Gauge. Y finalmente en amarillo otra partícula que también es un bosón, pero que recibe el apellido de bosón escalar, y ese específicamente es el que llamamos el bosón de Higgs. Muy importante nombrar que en la primera columna las tres primeras partículas son las que componen básicamente toda la materia que conocemos. El quark up y el down componen los protones y los neutrones, que componen a su vez
el núcleo de los átomos, y los electrones son el último ingrediente para hacer cualquier átomo de la naturaleza. Y con todos los átomos de la naturaleza podemos hacer televisores, podemos hacer pantallas, podemos hacer escritorios, podemos hacer personas y podemos hacer todo lo que conocemos de materia. Y ahí hay otra serie de partículas, ¿cierto? Ahí están también, si quieren leer, pues mejor dicho, neutrinos, unos que llaman el electrónico, otro de tipo muónico, otro de tipo tauónico, está el muón, está el tau, hay otros quarks. Y en ninguna parte uno ve antipartículas. A uno le presentan esta tabla y en ninguna parte le dicen antimateria. De hecho, si se fijan en el titular de arriba, el recuadrito azul claro, dice en inglés 3 generaciones de materia. Y entre paréntesis dice fermiones. Dice 3 generaciones de materia y entre paréntesis dice fermiones. Bueno, entonces uno queda, pues hoy vamos a hablar de antimateria, ¿cierto? Y ahí dice 3 generaciones de materia. ¿Dónde está la antimateria entonces? ¿De qué está hecha la antimateria si no está hecho de esas cosas que están ahí? Yo les acabé de decir que todo lo que conocemos está compuesto de lo que está ahí. Y la antimateria es efectivamente una cosa que conocemos. Entonces la antimateria tiene que estar compuesto de otras cosas que está ahí. Vamos a ir por partes, ¿listo? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de algunas características de esas partículas que les acabo de mostrar, antes de entrar directamente en la cuestión de qué es la antimateria. Lo primero que les quiero mostrar es una imagen que de entrada es una imagen que es errónea. Eso es muy claro que hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, es una imagen que puede ser útil para racionalizar una idea. ¿Listo? Pero el concepto como tal es más abstracto que esa idea. Quiere decir esto que no se peguen de la imagen, pero utilicen la imagen como una excusa para tratar de entender. Y les voy a ayudar con otra imagen también. La imagen es más precisa, mejor dicho, el concepto es más preciso de decirlo en palabras que en imágenes, entonces aquí van las dos cosas. Imagínense que la partícula la pensamos como una bolita. Resulta que todas las bolitas, que son partículas, tienen una característica que la llamamos spin. En español típicamente se escribe con E, y si quieren googlear sobre esto, en inglés se escribe sin E. Y evidentemente sin tilde, ¿cierto? Esa característica spin es como si la partícula estuviera rotando. ¿Listo? Entonces uno tiene la bolita, ¿cierto? Y es como si esa bolita tuviera una rotación. Entonces si la partícula tiene una rotación, esa rotación la llamamos spin. ¿Listo? Entonces uno podría decir a un trompo, por ejemplo, le podríamos decir que un trompo cuando está ahí bailando, ¿cierto? Tiene spin, porque tiene, en general en física, a eso lo llamamos momento angular. Momento angular quiere decir que tiene una rotación diferente de cero, o sea, está rotando. ¿Listo? Y resulta que todas las partículas tienen algún spin, algunas tienen spin cero. ¿Qué quiere decir eso? Si hacemos el símil con la bolita, quiere decir que no estaría rotando. Y hay otras que tienen spin 1, spin 2, y hay otras que tienen spin fraccionario, spin 1 medio, spin 3 medios. Y resulta que cuando uno piensa en objetos macroscópicos y uno piensa en la rotación, uno puede ponerle toda la rotación que quiera, ¿cierto? Muy poquita, o mucha, muy rápido, o muy poquito, muy poquito. Resulta que en las partículas ya fundamentales eso ya no se puede, sino que uno le puede dar o 0, o 1 medio, o 1, o 3 medios, o 2, y hasta conocemos, hasta ahí, que sepamos se puede, hasta ahí. Entonces, si se vieron la otra charla de la vez pasada, que habíamos dicho, la masa es una característica de bla, 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 el spin es una característica, y esa la podemos medir, con diferentes aparatos podemos saber cuál es el spin de una partícula. Entonces, vamos a hablar de otra metáfora para acabar de entender eso. Es como un perro persiguiéndose la cola. ¿Listo? Entonces, es como si una cosa empieza a perseguirse a sí misma, adquiere una rotación.
¿sí? Y esa rotación es la que vamos a llamar spin. Entonces, ¿cuál es la parte complicada de este asunto? Que yo les dije que eso era como un momento angular, ¿cierto? Como una rotación de algo. Resulta que es como un momento angular, pero resulta que no es una rotación de algo. Entonces ahí se complica el asunto. Cuando hablamos de física de partículas, cuando hablamos de ese mundo por allá subatómico, por allá en el interior del átomo, lo más adentro, resulta que esas partículas tienen una característica que es como un momento angular, que es como una rotación, pero que no es una rotación. Entonces uno le rasca la cabeza, ¿cierto? ¿Cómo así? Ah, sí. Resulta que uno mide eso y uno puede asociarlo a esa idea de momento angular, pero resulta que como eso es una cosa por allá que en realidad no tiene dimensiones, o sea, no es una bolita, ¿cierto? No es una bolita como uno se la imagina, en realidad no está rotando. Entonces es como si estuviera, pero no está. Listo. Ahí les dejo ese trompo para que me lo bailen en una uña. Y es una cosa que se puede medir, o sea, es una cosa concreta, pues, desde el punto de vista físico. Muy bien. Hay otra característica que tienen todas las partículas y en realidad todos los objetos físicos, que tiene que ver con la velocidad, ¿cierto? Cualquier objeto físico yo le puedo atribuir una velocidad en algún sentido, ¿cierto? Puede ser cero, sí puede ser cero, ¿cierto? Uno le puede atribuir, este objeto está quieto con respecto a mí, entonces cuando yo le mido la velocidad, esa velocidad es cero, pero puede ser diferente de cero, y cuando es diferente de cero, esa velocidad tiene una dirección, ¿sí o no? Puede ser hacia allá, puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, puede ser hacia el otro lado, en cualquier sentido, ¿cierto? De las tres dimensiones. Eso que ven ahí con una P, simbolizado con una P verde y la flechita verde, tiene que ver con eso precisamente. Eso es otro tipo de momento, pero ese se llama momento lineal, que tiene que ver con el desplazamiento. Te hablamos de momento angular, que tiene que ver con rotaciones. Y hablamos también en este instante de momento lineal, que tiene que ver con desplazamientos. Entonces el momento lineal en realidad es como una forma más genérica de hablar de velocidad y tiene que ver con la masa también. Entonces es una cantidad, el momento lineal también es una cantidad, así como el momento angular, así como la masa también es una cantidad que se puede medir y que si uno la quisiera expresar como, digamos, en física clásica, es como la multiplicación de la velocidad y la masa de una partícula. Uno coge la velocidad, la multiplica por la masa y ahí obtiene el momento lineal. Entonces el momento lineal tiene una dirección, ¿sí o no? La velocidad tiene una dirección. Y si uno piensa en rotaciones, ¿cierto? La rotación también va a tener una dirección. No es lo mismo que uno rote un objeto así a que uno lo rote asá, o que uno lo rote asá, o que uno lo rote asá, ¿cierto? Tiene una dirección hacia algún punto, tiene una flecha también. Esa flecha es la rojita o ocre que está ahí, simbolizada con una S de spin en inglés. Y entonces ahí tenemos una flecha para esa rotación que es el spin y otra flecha para esa otra característica de las partículas que es el momento lineal, la flechita verde. Entonces uno puede construirse una característica de todas las partículas a partir de esas otras dos características. Esa característica general se llama quiralidad. Y esa quiralidad relaciona el spin con el momento lineal. Entonces ahí tienen las dos flechitas para los dos casos. Cualquier partícula entonces tiene uno de esos dos tipos de quiralidad. Tiene quiralidad que llamamos derecha o quiralidad que llamamos izquierda. Y ahí tienen la right-handed en inglés o left-handed. Derecha o izquierda. Derecha es cuando el momento lineal apunta en el mismo sentido que el spin. Izquierda es cuando el momento lineal y el spin apuntan en direcciones opuestas. Y a cualquier partícula uno le puede atribuir uno de esos dos grados de quiralidad. Entonces, derecha en el mismo sentido, izquierda en sentidos opuestos. Y entonces ustedes me dicen, pero
¿para qué todo eso, cierto? Eso, ¿de qué me sirve? Si el momento lineal muy bueno, el spin no lo entendí, pero ¿y entonces qué hago yo con todo eso? Pues resulta que es que vamos a construir eso porque esa cantidad es muy importante para el entendimiento de la física subatómica. Resulta que, vamos a hacer primero la metáfora con el perrito. Si pensamos el perrito que se está persiguiendo la cola, es como que el perrito estuviera persiguiendo la cola, ¿cierto? Y caminando al mismo tiempo en un sentido, ¿cierto? Entonces, si va persiguiéndose la cola y caminando en ese mismo sentido, es porque el perro tiene quiralidad derecha. Si va persiguiéndose la cola y va caminando en el otro sentido, es en el otro sentido de lo que está persiguiendo de la cola, es porque tiene quiralidad izquierda. Entonces, ahí ya tenemos un perro con quiralidad. Les estaba diciendo que esto es muy importante para el entendimiento de la física de partículas porque vamos a dar, o mejor dicho, nos dimos cuenta en ese estudio del mundo subatómico que hay ciertas cantidades a partir de las cuales las partículas interactúan entre ellas o no. O sea, lo que llamamos en física cargas. Y la primera característica que nosotros, ahí se me fue en vez de G una T, pero es la carga eléctrica. Esa es una cosa que es muy importante, muy conocida desde el bachillerato, ¿cierto? Y es que sabemos que los objetos pueden tener esa característica de carga eléctrica. Y pueden entonces, a partir de su carga, sufrir o sentir la interacción eléctrica. Es precisamente los objetos que tienen carga eléctrica pueden sentir esa interacción. Y resulta que hay otra interacción que la llamamos la interacción débil, que depende de la quiralidad. Entonces, en la quiralidad podemos pensar, o pensarla mejor, como un tipo de carga, como una especie de carga, que podríamos llamar como una carga débil, una carga que posibilita que exista esa interacción débil para los diferentes objetos. Entonces, aquí les acabo de dar a grosso modo un par de cargas que son muy importantes a la hora de entender las interacciones de las partículas subatómicas. Entonces, ahorita me voy a pasar ya para mi tablerito para que empecemos a dibujar un par de cosas sobre lo que sigue. Entonces, dentro de la tabla de partículas elementales que les mostré ahorita, teníamos el electrón y lo voy a dibujar con un signo menos ahí arriba y también tenemos el muón. ¿Ok? Y de nuevo le puse un signo menos aquí arriba. Resulta que ese signo menos que estoy poniendo acá y acá es lo que acabé de decir yo, la carga eléctrica. Entonces resulta que esas dos partículas fundamentales tienen una característica que es una carga eléctrica. Y entonces ambas tienen carga eléctrica negativa. Primera cosa. Segunda cosa, tienen una masa. Tercera cosa, tienen un spin. Y por ende, entonces también tienen quiralidad. Ahora voy a dibujar los mismos símbolos, pero para representar un electrón de carga positiva y un muón, de carga positiva. Y de nuevo voy a señalar ese más que puse en ambos casos, porque en ambos casos sigue siendo una carga eléctrica. ¿Ok? Esto que estoy utilizando aquí es una letra E de nuestro alfabeto normal y esto que estoy utilizando acá es una letra mu del alfabeto griego y lo utilizamos en física para simbolizar la partícula muón. Resulta que estas partículas están íntimamente relacionadas. Ahorita en la tabla que les puse solamente estaban estas, porque resulta que estas son una expresión directa de la existencia de estas de por sí. Estas son partículas y aquí acabamos de llegar a las antipartículas. Entonces, este electrón de carga positiva es la antipartícula del electrón de carga negativa y este muón, de carga positiva es la antipartícula del muón de carga negativa.
Este de aquí recibe un nombre especial, se llama el positrón. El que conocíamos originalmente es el electrón, ¿cierto? Este, como es de carga positiva, entonces lo ponemos posi, de positivo, positrón. Y pues si bien el de la izquierda es muón, el de carga negativa, este ya será un antimuón. Resulta en realidad que todas estas partículas están relacionadas por su quiralidad. Cuando nosotros convertimos mejor dicho, le cambiamos la quiralidad a unas partículas, pasamos de partículas a antipartículas. Y entonces por eso es que les eché todo el cuento de la quiralidad, que es extremadamente importante. No solo eso, sino que también tenemos que cambiar nuestra carga eléctrica. Entonces, en realidad, el electrón y el positrón son partículas extremadamente parecidas, son casi iguales. Masa, por ejemplo, la masa del electrón es igual a la masa del positrón. La carga del electrón, ¿cierto?, es diferente a la carga del positrón, pero miren que en el un lado es negativo y el otro es positivo, pero no es un cambio pues así extremadamente, no es por decir que el electrón, su carga es 2 por ponerle alguna unidad y en el otro lado son 10, no, en el un lado es negativo y el otro lado es positivo. Entonces estos son primos hermanos, ¿sí?, que tienen algunas diferencias, unas pocas, entre ellas la carga. Entonces, de aquí les puedo, primero que todo, contar cómo se descubrió el positrón y segundo, contarles en qué va esta cuestión de experimentar con la antimateria. Entonces resulta que cuando uno pone un aparatico en el cual uno puede generar un campo magnético y uno tira para allá un electrón, cuando el electrón llega a ese, quedémonos mejor con el negro, cuando llega a ese campo magnético, el electrón va a describir una espiral. Y de esa forma, porque ese electrón gira en este sentido, sabemos, medimos el spin. Por lo tanto, medimos también su quiralidad y por lo tanto sabemos que es un electrón. Resulta que por allá a inicios del siglo pasado, un señor de apellido Anderson se puso a mirar las características de las partículas que nos llegan del espacio exterior. Esas partículas las llamamos rayos cósmicos, porque vienen del cosmos, ¿no? Y él empezó a tratar de mirar qué era lo que llegaba y vio que de vez en cuando llegaban otras partículas muy similares al electrón, pero que en vez de hacer así, hacían en el otro sentido. Quiere decir eso entonces que de aquí esta partícula tenía que tener carga positiva y fue el descubrimiento de el positrón. Esa partícula fue predicha por un físico muy famoso que se llamó Paul Dirac y pues predijo la existencia de la antimateria en ese sentido. Muy bien, entonces así fue, digamos, como llegamos a descubrir la existencia de la antimateria. Posteriormente nos daríamos cuenta de que existe el muón de carga positiva. Si nosotros hablamos de un protón que tiene carga positiva, resulta que también existe el protón de carga negativa. Más aún, y más de forma más
adentrándonos más en esas características que les estaba contando, que no es solo la carga lo que importa. Sabemos que existen los neutrones, pero resulta que también hay antineutrones. Y esto proveniente del hecho de que los protones están hechos de quarks y los neutrones también. En particular, el protón está hecho de 2 quarks up y un down, y el neutrón está hecho de un quark up y 2 down. Pero resulta que los quarks tienen sus antiquarks, y estos ya no los simbolizo con un menos y un más, sino con una rayita arriba. Entonces tenemos quark up, quark anti-up, quark down, quark anti-down. Y si le ponemos a todos estos la rayita arriba, me quedan los antiprotones y los antineutrones. Entonces ahí tenemos todos los componentes de lo que podríamos conocer como antimateria. Tenemos nuestra materia original, que está hecha de electrones, protones y neutrones. Y tendríamos sus primos, ¿cierto? Sus primos cercanos, los que compondrían la antimateria. Podemos entonces hacer un experimento mental, ¿cierto? Con estas cositas, con estas tres, logramos hacer átomos. Con estas tres de arriba podríamos hacer antiátomos. La respuesta es sí. De hecho, en el CERN, donde se filmó esa película que les comenté, se pueden producir antiprotones y positrones y hacer lo que llamaríamos un antihidrógeno. Se pueden hacer átomos de antihidrógeno, ya se hacen átomos de antihidrógeno. Y la cuestión más de fondo es que no es con ningún propósito bélico. Todo lo contrario, nosotros sabemos las características del hidrógeno, es decir, el átomo de hidrógeno es una de las cosas que más hemos estudiado durante el último siglo, y lo tenemos muy bien entendido, sabemos sus características de una forma muy precisa. Y nosotros, como tenemos esta capacidad ahorita de producir antimateria y armarnos antihidrógenos, quisiéramos saber si, por ejemplo, estos átomos de antihidrógeno tienen las mismas características que los átomos de hidrógeno. Eso es una pregunta fundamental. Si estos dos tipos de hidrógenos, ¿cierto?, tienen exactamente las mismas características, para saber si la antimateria tienen las mismas características que la posible materia. Adicionalmente, por ejemplo, se estudia si nosotros armamos antihidrógeno, podríamos preguntarnos, ¿el antihidrógeno cae de la misma forma? ¿Siente la interacción gravitacional de la misma forma que el hidrógeno normal? Eso es una pregunta que se está tratando de resolver. Yo les adelanto que por el momento, por lo que sabemos, toda la antimateria se comporta de la misma forma que la materia. Finalmente, hay una pregunta que es con la que quiero cerrar por el día de hoy. Si bien la materia y la antimateria, acabamos de decir, tienen los mismos comportamientos, ¿por qué en el día a día y en todo lo que nosotros observamos, el 99.9999% de las cosas está hecho de materia? ¿Por qué no tenemos una mesa de antimateria aquí, si es tan fácil de producir y se comporta de la misma forma? Esa es una pregunta fundamental, adicionalmente, porque el universo visible que podemos observar con nuestros telescopios está hecho de materia. ¿Por qué el universo está hecho primordialmente de materia? Ese problema se llama la asimetría materia-antimateria. Y es una pregunta fundamental para la cual en este momento no tenemos respuesta. Es decir,
En estos momentos no sabemos porque no vemos galaxias hechas de antimateria, porque no hay otros seres humanos hechos de antimateria, porque no hay alienígenas hechos de antimateria, porque no hay planetas hechos de antimateria. En principio se podría, porque no los vemos. Esa es una pregunta fundamental para la cual tenemos algunas posibles respuestas, pero, como les digo, no tenemos las respuestas definitivas. Sabemos que existe la antimateria, de hecho no tiene nada de misterioso en términos generales, pues no es otro tipo de antimateria rotundamente diferente. La podemos producir en laboratorios, podemos hacer antihidrógenos, no podemos hacer antiharina, ¿cierto? No podemos hacer anticomputadores, todavía no estamos allá, pero sí podemos hacer antihidrógenos y podemos medirles algunas propiedades. Antibombas todavía no las podemos hacer. No creo que las podamos hacer y por lo menos no estamos investigando sobre cómo hacerlas. Y les queda para ustedes también la pregunta de pensar por qué nuestro universo no está hecho sino de materia primordialmente. Y con esto entonces cerramos nuestro ciclo, nuestro segundo ciclo de Confinados en el Universo. Solo nos queda un conversatorio que vamos a hacer en las próximas semanas. Y de nuevo agradecer esta oportunidad para compartir con ustedes estos temas tan fundamentales y tan primordiales para la física y el entendimiento de la naturaleza en nuestros días. Muchas gracias a todos.